Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y queremos pedirte, Señor, en este momento que tú derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, a mí para hablar, a los hermanos para escuchar, para entender, Señor, que todos seamos edificados en tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por ese regalo que nos dejaste, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor. Te damos gracias porque hay un tesoro escondido, mi Dios. Por eso tú nos dices, Señor Jesús, que escudriñemos las Escrituras, Señor, porque ahí encontraremos la vida eterna. Ahí te encontraremos a ti, Señor. Gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos. Por favor. Buenas noches. Hola. Y vamos a empezar. Vamos, por favor, a Jueces 3:15 y vamos a ver liberación por Ahoz. Liberación por Ahoz. El último juez que vimos fue opresión bajo los moabitas. Pues ya habíamos visto liberación de Ahoz, de la opresión de Eglón. Y leímos Jueces de 3 del 1 al 30, etcétera. Pero nos quedamos en esta parte que voy a empezar ahorita y es liberación por Ahoz, Jueces 3:15, que es la continuación de lo que estábamos viendo. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahoz, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, ¿ok? El término zurdo es el significado significa atado de la mano derecha. No sé si entre nuestros oyentes hay personas zurdas. Yo soy zurda y mi hija Ruti también es zurda. Max también es zurdo. Nuestro perrito Max es zurdo también. Entonces. Yo también, pastora. Ajá. ¿Quién dijo? ¿Noemí? Sandra. Sandra. Sandrita. Bueno, cuando éramos chiquitos, nuestros papás, por ejemplo, a mí quien me crió fue mi abuelita, la mamá de mi papá, me amarraba la mano izquierda para que utilizara la mano derecha. Y hubo un tiempo en que usaba las dos manos. Usaba la derecha porque mi abuelita decía, es que tienes que ser derecha, no sé, había como falsas expectativas respecto a los zurdos, ¿verdad? Pero no hay nada de malo en eso. Algunos nacemos con la habilidad en la mano izquierda y otros en la mano derecha. Entonces, después, cuando era yo pequeña, usaba las dos manos, pero conforme fue pasando el tiempo, yo fui zurda. Escribí con la zurda, siempre agarro las cosas primero con la zurda, etcétera. Entonces, el término zurdo significa atado de la mano derecha. Es evidente que esto no era un obstáculo para los benjamitas. De hecho, contaban con 700 zurdos que eran excelentes tiradores de honda. Así como el rey David, ¿verdad? Con su mano derecha, porque él sí era derecho, lanzó esa piedra que cayó exactamente en la frente, en medio de la frente de Goliat y lo tiró, ¿verdad? Lo tiró abajo y ya nada más corrió y con la misma espada de Goliat le cortó el cuello, ya cuando Goliat estaba tirado del pedradón que le puso en la frente. O sea, eran exactos para aventar la piedra con honda. Otra vez, era evidente que esto no era un obstáculo para los benjamitas. De hecho, contaban con 700 zurdos que eran excelentes tiradores de honda. Por ejemplo, los pastores, era muy útil que ellos supieran tirar la honda, fuera con izquierda o con derecha, para pegarles a los lobos, a las hienas, a los osos, todo aquel que quisiera robarse a sus ovejas. Entonces, esto era muy importante. Vamos a Jueces 20:16 y
Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer Jueces 3:15. Yo me estoy yendo muy rápido para ver qué estoy diciendo aquí, ¿verdad? Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Ok? Entonces, Ahod fue un juez que levantó el Señor. Cuando el pueblo clamó por la opresión de este pueblo pagano, ¿verdad? Entonces, los hijos de Israel clamaron a Dios y levantó el Señor a Ahod, que fue un juez, un legislador, ¿verdad? Un guerrero, un capitán de los ejércitos de Israel. Así fungían los jueces, acuérdense. Luego vemos en Jueces 20:16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no a un cabello. ¿Dice cabello? Sí. Ok, gracias, Ricardo. Otra vez, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, estos mismos hombres son los que estamos hablando ahorita en Jueces, ¿verdad? 3:15. En el caso de Ahod, el hecho de ser zurdo le permitía realizar una hazaña muy atrevida. O sea, Ahod era un juez muy intrépido, muy atrevido. Vamos a Jueces 3, por favor, del 15b al 19a. Cuando decimos 15b, es la segunda parte del versículo. Cuando digo X versículo A, es la primera parte del versículo. Dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, vamos a dejarle hasta ahí, por eso dijimos que era hasta el 19a, de Jueces 3, del 15b al 19a. Hermanos, un paréntesis, yo lo que veo aquí es que las costumbres orientales, ¿verdad? Eran que cuando alguien iba a ver a un rey en nombre de una ciudad, de una población, de una nación, que en este caso era Israel, llevaban regalos a ese rey. No podías llegar con las manos vacías. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, no puse la cita, pero está en la Torá, que nunca te presentes delante del Señor con las manos vacías. O sea, si con los reyes paganos, ¿verdad? Este rey de Moab era tremendo, era un hombre pagano, era un hombre que no conocía de Dios, no tenía temor de Dios. Los israelitas mandaron presentes, se los dieron a Od, que era el que se iba a presentar con el rey. Los hijos de Israel enviaron con él un presente. Quizá consistía en animales domésticos, así como oro y plata y otros bienes preciosos, a Eglón, rey de Moab. Probablemente ya era reconocido como líder de Benjamín, hablando de Ahod, ¿verdad? Era el líder de la tribu de Benjamín, la tribu de los zurdos, ¿verdad? Algo que te quería comentar, algo chistoso, es que cuando nosotros hacíamos guerra espiritual, casualmente yo agarro mi espada, que la tenemos aquí, la espada, la agarraba con la mano derecha y a pelear, ¿verdad? A desgarrar tinieblas, o a veces se presentaban demonios,
pero es muy curioso porque yo no hacía esto como Ahod, sino que yo ocupo la mano derecha para tomar mi espada. Y es lo que te digo, hago cosas con la mano izquierda y hago cosas con la mano derecha. Vamos a seguir. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, tal vez una daga sin mango, que era lo suficiente corta, de un codo de largo, aproximadamente 45 centímetros, para que se le atara debajo de sus vestidos, o sea, esconderla. Él llevaba una espada chiquita, ¿verdad? Que iba escondida en sus vestidos, en su túnica, en su capa, lo que usan los judíos, usan un cinturón, y él se escondió esa espada pequeña. Dice aquí, como para que se la atara debajo de sus vestidos, su túnica exterior a su lado derecho. Después de entregar el presente, él, como era zurdo, puso la espada del lado derecho para tomarla con la zurda. Después de entregar el presente a Eglón, que era un hombre muy grueso, era un hombre gordo, dice aquí, dice, Ahod despidió a la gente que había traído los presentes, el tributo con él, mas él se volvió desde los ídolos en Gilgal y pidió tener una audiencia a solas con el rey. Aquí podemos hacer un paro porque ya sabemos que dónde es Gilgal, es el lugar donde el pueblo judío llegó después de atravesar el río Jordán, que se quedó el arca del pacto en medio del río mientras el pueblo pasaba, y el primer lugar donde acamparon fue Gilgal. Ricardo nos acaba de dar ese tema donde volvieron a renovar pacto con el Señor, donde se circuncidaron los que no estaban circuncidados, tomaron la Pascua. Bueno, las 12 piedras que sacaron del río Jordán, después ya las adoraban. Dice aquí, los ídolos que estaban en Gilgal eran un punto bastante conocido y tal vez eran piedras esculpidas o imágenes labradas. Posiblemente esta es una referencia a las 12 piedras que los hombres de Josué tomaron del río Jordán para construir memoriales, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos y adoramos el ángel de la independencia ahí en Reforma. Simplemente es algo que nos recuerda alguna cosa. Ajá. O sea, ellos ya habían hecho de Gilgal un lugar idolátrico, un lugar a donde iban a adorar unas piedras que solo el Señor le dijo a Josué que las pusieran ahí como recordatorio que el Señor había abierto el río Jordán para que ellos pudieran atravesar y llegar a la tierra de Canaán. Vamos, por favor, a Jueces 3, ahora sí, del 19b al 22, ¿ok? Déjenme leer Jueces 3, del 19 al 22. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura, ¿verdad?, de este rey cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y hasta le salió el estiércol. O sea, tal fue la forma como le enterró, ¿verdad?, la espadita pequeña pero filosísima, que las entrañas se le reventaron a este hombre. Vamos a seguir. El 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de las salas
y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Dijimos que era hasta el 22 y ya me pasé hasta el 24. Perdón, chicos. Ok. Ahod, hermanos, picó, o sea, el juez de Israel, ¿verdad? Picó la curiosidad del rey pagano, diciéndole que tenía una palabra secreta que decirle, por lo que se quedó a solas con él. Estando él sentado solo en su sala de verano, allí le dijo lo siguiente: tengo palabra de Dios para ti. Y enseguida tomó el puñal y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también y la gordura del rey, ¿verdad?, cubrió la hoja. El escondite de la daga era perfecto, porque estaba en un lugar totalmente inesperado, en su lado derecho, de donde arteramente lació con su mano izquierda. ¿Ok? Dice, el escape de Ahod estaba bien planeado. Para ganar tiempo, cerró tras sí las puertas de la sala y le puso llave, como quien dice, saliendo sin ser descubierto, o cuando menos sin que se le presentaran obstáculos. Ganó bastante tiempo, el que necesitaba para escapar, porque los siervos del rey se demoraron al ver la puerta cerrada, pensando que él estaba cubriendo sus pies. El otro día Ricardo nos enseñó un domingo, qué significa esto de cubrir los pies. Te voy a platicar algo. Yo ya te había dicho el otro día que el Señor Jesús y su papá, Yahweh, ellos son muy educados, muy cultos, muy correctos. Y entonces en la palabra no vas a encontrar palabras vulgares, términos vulgares, ¿verdad? Aquí dice que cubrir los pies es un efumenismo, así se llama, efumenismo, que se usaba para indicar la eliminación corporal, ¿ok? Y vamos a ver una imagen que es también de lo mismo en Primera de Samuel 24, ¿ok? Y dice ahí, creo que es Primera de Samuel 24 del 1 al 3, o el 3 es el versículo 3. Primera de Samuel 24, 3, y dice: y cuando llegó a un redil de las ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies también. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la misma cueva. Ahí tenemos la imagen, quiero que la veas. Y pues lo voy a decir con todo respeto, el rey Saúl prácticamente entró a hacer del 2, ¿verdad? A hacer sus necesidades. Y atrás de donde estaba él ahí, ocupado haciendo sus cosas, ¿verdad? Atrás estaba el rey David, que precisamente venía huyendo de Saúl y de su ejército, porque Saúl lo persiguió durante 20 años y hasta le cortó un pedacito de la capa del rey Saúl para demostrarle: mira, rey Saúl, tengo un pedacito de tu capa para que veas que yo no quiero hacerte daño. Tú eres el rey de Israel, fuiste ungido por el Altísimo, yo no puedo tocarte un pelo. Y le mostró el pedacito de capa, ¿verdad?, que le había cortado. Pero vemos que este mismo efumenismo está tanto en el rey de Moab como en el rey Saúl, ¿verdad? Que cuando habla de cubrirse los pies, la Biblia te está hablando de hacer sus necesidades. Vamos a ponerlo así para que se oiga muy suavecín, ¿ok? Muy bien. Cuando se dieron cuenta que estaban en un error, ¿verdad? El rey se tardaba y se tardaba y se tardaba y no abría las puertas de su sala de descanso. Cuando se dieron cuenta que estaban en un error, tomaron la llave y abrieron.
y encontraron muerto al rey. Mientras tanto, Ahod había escapado, pasando los ídolos, evidentemente en Gilgal, la conocida señal de Gilgal. Jueces 3:19a, otra vez Jueces 3:19a, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. O sea que Ahod, muy listo, hizo todo un plan. Primero le voy a llevar los obsequios de parte del pueblo de Israel al rey, después ya me despido, me regreso a Gilgal y de allá me vuelvo a regresar para decirle que tengo un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y como a lo mejor creía el rey, les voy a platicar algo que a nosotros nos pasó. Nosotros tuvimos mucha profecía en la iglesia y cuando el Señor daba palabra padrísima, bien siervo fiel, estás haciendo las cosas bien, estoy muy orgulloso. No, aquello era una bendición. Pero la mayoría de las veces, hermanos, y esto quiero que lo tomes muy en cuenta, cuando el Señor te llega a hablar, muchas veces es para decirte lo que estás mal. Hijo, si tú te fijas los mensajes de la iglesia, de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Primero el Señor elogia a las iglesias. A ver, iglesia de Éfeso, has trabajado mucho, has sido fiel, pero tengo algo contra ti, que has, ¿verdad? Que has descuidado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Entonces el Señor nos saluda por, como dice Ricardo, cuando el Señor te habla es por tu nombre, María, Zacarías, Daniel, a ver Juan, etcétera, ¿verdad? Primero el Señor como que nos dice: hijo, te amo, papá, pero luego empieza a hablar con nosotros las cosas que no estamos haciendo bien. Y este rey creía que el Señor le iba a hablar cosas muy bonitas, ¿verdad? Hasta dijo: Ahod, vente conmigo, vamos a mi sala de estar, ¿verdad? A mi sala preferida, y ahí tú y yo me dices, ¿qué me va a decir tu Dios? Pues ya vimos que de qué se trataba, ¿verdad? Era un rey perverso, era un rey pagano que estaba oprimiendo al pueblo judío. Vamos más adelante. Dice aquí que cuando se dieron cuenta que estaba en un error, cuando estaban los criados en un error, ¿verdad? Su servidumbre, tomaron la llave y abrieron y encontraron al rey muerto. Dice: mientras tanto, Ahod había escapado pasando los ídolos, la conocida señal de Gilgal, y se puso a salvo en Seirat, un lugar identificado en la región de Efraín. Jueces 3, del 27 al 29. Ruti, ¿puedes leer? Jueces 3, del 27 al 29. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados hasta el 29 del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Ok. Voy a decirte algo. El otro día nos enseñaba Ricardo, ¿verdad? De uno de los domingos, que hay dos causas por las que se tocan los shofares, ¿verdad? Uno es porque el Shekinah empezaba a caminar, la nube que cubría el tabernáculo y todo el campamento empezaba a caminar, y tenían rápidamente que desmontar tiendas, que desmontar tabernáculo y empezar a seguir el Shekinah. Ese es un motivo por el que se tocaba el shofar, y tenía un sonido especial. Pero cuando era guerra, cuando venía un pueblo enemigo sobre de ellos, que los varones de 20 años para arriba tenían que tomar sus armaduras y sus cosas, era otro sonido diferente de shofar.
Y aquí vemos que Ahod toca el shofar de la forma de vamos a la guerra. Dice, Ahod tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron y los guió a la batalla contra los desconcertados moabitas. No hizo ningún pronunciamiento personal, solo les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos. Su estrategia militar consistió en tomar los vados del Jordán, por donde tenían que cruzar los moabitas que huían para regresar a su país. En aquel día los israelitas mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, sin dejar que escapara ninguno por el río Jordán. Entonces, aquí vemos a un líder que te lleva a la guerra, que te lleva a la batalla. Y voy a decirte algo entre paréntesis. Miren, hermanos, he notado que muchos hermanos de la iglesia no apuntan. O sea, nuestra iglesia, voy a platicarte algo que nos platicó el Señor. Nuestra iglesia es un semillero de apóstoles, de profetas, de misioneros y evangelistas, de pastores y de maestros. Muchos hermanos que ya no están con nosotros, que están en otras iglesias, están sirviendo al Señor. O sea, nuestra iglesia forma apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, pastores y maestros de la palabra de Dios. Y por eso yo te digo, Ricardo, tal domingo nos enseñó esto. Ricardo, cuando tú metes más sentidos de tu cuerpo a la enseñanza, no solo es llegar, ver y oír y cruzarte de brazos. Hace 2 domingos vi 2 o 3 hermanos ya hasta dormidos en la reunión. Si tú quieres que el Señor te lleve a otro nivel en las cosas de Dios, tu vida no ha terminado en la iglesia. El Señor te va a llamar como a Ahod, ¿verdad? Y como a estos jueces tremendos, a cosas tremendas, pero tienes que echarle ganas, ¿verdad? Cuando yo no solo veo y oigo, sino que también apunto, ¿verdad? Entonces las cosas se me quedan más grabadas. Lo que se les enseña se queda más grabado. ¿Por qué? Porque estás apuntando, ¿verdad? Si yo te voy a hablar de una naranja, pues dices, bueno, pero si te llevo la naranja y la ves, dices, esa es una naranja. Pero ¿qué pasa si llevo una caja de naranjas y les doy una naranja a cada uno? Y te digo, agárrala, huélela, ve cómo es la cáscara, vamos a abrirla, vamos a probar la naranja. Esa clase se te va a quedar grabada. En el Instituto Bíblico tuvimos a un hermano, el hermano Dan, que venía de los Estados Unidos, que él nos dio todas las herramientas que hay para estudiar la palabra de Dios. Y un día, cuando llegamos a la clase, había una mesa en el podium enfrente con muchos instrumentos que utilizan los chefs para hacer la comida. Y él nos dijo, esto sirve para pelar, esto sirve para moler, esto sirve para sacarle el corazón a las verduras, a las frutas. O sea, él nos explicó lo que utilizan los chefs. Y luego nos habló del diccionario bíblico, nos habló de los manuales, nos habló del diccionario bíblico, nos habló de la concordancia bíblica. O sea, todas las herramientas que tú tienes para estudiar la palabra de Dios. Y el hecho de que tú tengas esa naranja en tu mano, la huelas, la sientas como es la cáscara, ¿verdad? Como boludita. Ahora vamos a abrir la prueba la naranja. Esa clase no se te va a olvidar, como a mí no se me olvida esa clase del hermano Dan. Entonces, hermanos, vayan a la iglesia con ánimo. Vamos a apuntar, vamos a echarle ganas, porque cuando tú apuntas, no se te olvida lo que el pastor Ricardo está enseñando. No hay tiempo para cabecear, no hay tiempo para dormir.
sino vamos a echarle ganas, que tú puedas repasar tus apuntes en casa, etcétera. Ese es un paréntesis. Su estrategia militar consistió en formar los vados del Jordán, por donde tenían que cruzar los moabitas que huían. Ah, bueno, eso ya lo dije. Duración del reposo, ya vamos al final, ¿ok? La derrota de los moabitas fue tan decisiva que fue subyugado Moab bajo la mano de Israel. Como resultado de la liberación, no sé si ya es la última parte, Ruti. Leíste hasta el 29. Ajá, sí, vamos 30. A leer el 30. 3:30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Okay. ¿También el 31? No. La derrota de los moabitas fue tan decisiva que fue subyugado Moab bajo la mano de Israel. Como resultado de la liberación de Ahod, reposó la tierra de Israel 80 años, el periodo más largo de paz que hubo en los tiempos de los jueces. O sea, ¿cuál es el tiempo? Vamos a ponerle otro cuadro. Ruti, viene el de los nombres, por favor. ¿O cuál tenemos? ¿El del mapa? El del mapa, ¿no? Bueno, les vamos a poner el mapa y lo vamos a dejar ahí cuando tú quieras repasar este estudio de cómo está la tierra de Israel, ubicadas las tribus y las naciones opresoras, dónde estaban ubicadas los moabitas, dónde estaban ubicados. ¿No lo puedes hacer más grande, Ruth? ¿No? Hermanos, no sé si les cueste trabajo ver, es toda la tierra de Israel que es alargado, el terreno, donde están las tribus, Judá, Efraín, Benjamín, Gad, papá, y cómo están los opresores ahí, dónde están los moabitas, los cananeos. Acuérdense que todo lo que hemos estado viendo son naciones que estaban afuera de Israel. A partir del siguiente juez, vamos a ver ya la opresión dentro de Israel, los pueblos paganos que vivían con los judíos y que los oprimieron. Todo lo que te he dado de los primeros jueces son naciones que de fuera venían a oprimirlos. Entre ellos estaban los moabitas, que acabamos de ver, que Ahod, ¿verdad? Con esta estrategia que tuvo, los venció ya con el rey asesinado, ¿verdad? Y hubo una paz durante 80 años. Si tú te fijas al principio, es muy pequeño los años de opresión a los años de liberación, de paz, de prosperidad que daba el Señor cuando el pueblo se arrepentía y clamaban a Dios, ¿verdad? Clamaban a Dios con todo su corazón. Señor, libéranos. Y era cuando el Señor levantaba ese juez. ¿Ok? Dice Otoniel, duración 8 años de opresión contra 40 años de paz. Samgar libró a Israel de los filisteos. ¿Sí se pone el cuadro? Vamos a poner el otro cuadro también para que lo veas, todos los jueces de Israel. Ese es, los jueces de Israel. Tú puedes ver los opresores, los años de opresión, qué juez levantó el Señor y la paz que hubo de liberación, años que fungió. Cuando estaba ese juez fungiendo, había paz, había prosperidad, había liberación, había gozo, había alegría. Y la cita bíblica que lo acompaña. ¿Ok? Entonces ahí vemos amorreos, moabitas. No sé si te dije o no terminé de decir que muchos de los hermanos, sí lo dije, que ya no están con nosotros, están sirviendo en otras iglesias, dando clases, ¿verdad? Predicando, o sea, todo lo que se les enseñó, ahora ellos lo están dando en otros lugares. Entonces yo te invito a que le echemos ganas, a que vayas con tu cuaderno, con tu pluma, que apuntes. Yo no creo, no es posible que todo lo retengamos en nuestra mente. Tenemos que apuntar, tenemos que trabajar, ¿verdad?
para poder crecer en las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, Ruti? Como 2 minutos. Me quedan 2 minutos y vamos a ver, dice que fueron los amorreos, oprimieron 8 años. El juez que levantó el Señor fue Otoniel. No, es arameos. Arameos, perdón. Y Asilo de opresión, 8 40 años de liberación y la cita. Moabitas también oprimieron, venían de afuera. 18 años oprimieron. El Señor levantó a Og como juez y fueron 80 años de paz. Luego vienen los filisteos con Samgar, que es el que te voy a enseñar. Y se desconoce cuántos años hubo. Es que fue muy pequeñito. Él estuvo durante Ahod. Ahod y Samgar estuvieron juntos los dos, pero fue más famoso Ahod, pero fue el mismo tiempo, o sea, 80 años de paz. Luego viene Débora, pero los cananeos, 20 años de opresión. El Señor levanta a Débora y son 40 años de paz. Dice Madianitas, 7 años de opresión. Gedeón. Y el Señor levanta a Gedeón y son 40 años de paz. Y luego vienen otros opresores que por lo visto no está muy claro el asunto, ¿verdad? Ni quiénes fueron los opresores, ni cuántos años, pero vemos ahí a Tola, a Jair, 23 y 22 años de paz. Si se fijan, cuando le echamos ganas a las cosas de Dios, el Señor nos bendice de una manera tremenda, hermanos, ¿verdad? Hoy fui a nutrición, a que me sacaran sangre, y siempre nos formamos para pagar. Y ¿saben qué, hermanos? No me cobran, siguen sin cobrarme, que porque como soy COVID, me dio COVID, o sea, nosotros queremos pagar la consulta, queremos pagar los estudios, o sea, está la bendición ahí. Y hay bendición para todos ustedes. No, el Señor no hace acepción de personas. Yo no soy más importante que ustedes, somos iguales delante del Señor. Pero tú eliges si quieres ser de los 70, si quieres ser de los 12 discípulos, si quieres ser de los 5 discípulos, si quieres ser de los 3 discípulos, o si quieres ser Juan, el que se le recostaba al Señor en el pecho. O sea, aún teniendo el Señor 70 discípulos, y luego de ellos escogió a 12, y luego de ellos jalaba para todos lados con 5, solo Juan era el que no se le quería despegar al Señor. Entonces tú decides qué nivel de bendición quieres con el Señor. ¿Ok? Ya no les digo más. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos el próximo viernes. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Adiós. Muchas gracias.